Sí, nos ha llamado poderosamente la atención ese tipo de aseveraciones, pero además nosotros les decimos a los choferes, a la Federación, podemos revisar todos los memorandos de infracción emitidos uno a uno. Nosotros los tenemos debidamente registrados en una base de datos y nos va a gustar conocer a mí personalmente cómo ellos pretenden demostrar la falsedad de un memorando de infracción, con qué documentos, con qué respaldos, pero nosotros sí lo podemos hacer. Así que encantado, vamos a ojalá en los próximos días a programar una reunión en la que podamos revisar todos los memorandos de infracción y así revisar, verificar la veracidad de cada uno de ellos. El alcalde municipal Luis Revilla hablaba esta tarde evaluando esta jornada de paro de los choferes y decía, a ver, los choferes bloquearon la ciudad, la paralizaron, pero no consiguieron nada. O sea, la alcaldía no ha de variar en su posición de exigir que cumplan su responsabilidad pagando por las omisiones en el respeto de la norma. Y si quieren hablar, pues que presenten un plan para el control de su sector para que estas omisiones, infracciones no se vuelvan a repetir. Sí, exactamente. En la última carta que les envió el alcalde a la Federación, les hizo recuerdo cada una de las faltas, de las omisiones, de los incumplimientos que tuvieron, de los compromisos que suscribieron en el pasado en el Jardín Japonés. Pero además de llamarles a la cordura, otra vez a la reflexión, a esta posición autocrítica que tenemos que tener todos, les pidió que nos podamos volver a sentar a negociar, a dialogar, pero sobre la base de los acuerdos suscritos en el Jardín Japonés. Es decir, el alcalde les pidió que presentaran un plan que nos demuestre cómo es que ellos ahora piensan o proponen cumplir lo que no han cumplido. Por ejemplo, los trameajes. Por ejemplo, la entrega de esta credencial a todos sus afiliados. Entre otros compromisos que han suscrito en el Jardín Japonés y que hasta ahora han incumplido. La hoja de ruta, por ejemplo. Por ejemplo, que es parte de la planificación y de la organización del servicio. La hoja de ruta, el control sindical. No nos olvidemos que ellos comprometieron destinar o comisionar a parte de sus afiliados para que día a día realicen el control sindical. De hecho, si ellos hubieran cumplido, por ejemplo, en el control sindical, no tendrían por qué poner en entredicho la emisión del memorándum de infracción, porque ellos hubieran estado presentes ahí, junto a nuestra guardia, verificando la veracidad o las razones por las cuales esos memorándums de infracción fueron entregados al conductor, en este caso infractor. Usted informaba en horas pasadas, don Ramiro Burgos, de que son 12.000 memorandos de infracción que sí se han emitido, ¿no es cierto?, hacia los choferes que no respetaron las normas. 4 de cada 10 decide porque no portan la hoja de ruta, otros 4 por alteraciones de recorridos, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente son infracciones que según la alcaldía tiene pleno respaldo y usted invita a los choferes a revisar uno por uno. Pero, ¿qué tiene que pasar para entrar a esa etapa? A que alcaldía y choferes se sienten a revisar todas esas infracciones y llegar a un acuerdo, finalmente, si este es posible. Es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que podamos nuevamente sentarnos a dialogar para demostrarles a ellos de que no existen estos fantasmas en torno a los memorandos de infracción. Todos fueron emitidos en su debido momento. Yo decía el otro día, hacía una declaración pública en el sentido de que de esos 12.000 memorandos de infracción, cerca de 260 fueron impugnados. Es decir, ellos presentaron su nota y los respaldos necesarios para poder anular el memorándum que recibieron. Y de estos 260, 150 fueron anulados. Es decir, más de la mitad. ¿Esto qué nos hace ver? Y esto lo repito una y otra vez, que de los 12.000 memorandos de infracción emitidos, solamente estos 260 tuvieron la capacidad, es decir, los argumentos para rebatirlos, porque los restantes 11.700 y fracción seguramente no tenían argumentos para anularlos y por eso no impugnaron y no mostraron o no presentaron su carta en el debido momento a la Secretaría Municipal de Movilidad. Para sentarse en una mesa de diálogo entre alcaldía y choferes de La Paz, don Ramiro Burgos, es una condición sine qua non el de que los choferes, las organizaciones sindicales de ellos presenten su plan de control sindical, su propuesta sobre cómo van a asegurar que sus afiliados cumplan las normas
a futuro, porque la posición de ellos es clara. Queremos prácticamente borrón y cuenta nueva. Y claro, que se vaya don Ramiro Burgos. Sí. Bueno, el alcalde les dijo de que es muy importante que ellos presenten este plan, porque así lo suscribimos. Tenemos que tener respeto de lo que firmamos, porque estamos en representación de instituciones. No podemos borrar con el codo lo que firmamos con la mano. Es decir, esta debe ser la base. Por tanto, si ellos no cumplieron, lo que toca ahora es que nos digan cómo pretenden cumplir. Y sobre esa base, sentarnos nuevamente a dialogar. Porque no sería bueno, Víctor Hugo, que nos sentemos solamente a negociar, solamente una de las partes escuchando y los otros demandando cosas. Es decir, así no hay negociación. En una negociación tiene que haber un gana-gana. Ellos ganan y nosotros también. Nosotros en representación de la población. Por eso es de que es muy importante que ellos presenten este plan de cumplimiento de los compromisos que han suscrito y sobre esa base, ¿cómo no?, volver a dialogar. Vivimos en una sociedad donde sectores bastante numerosos con muchísimos afiliados genera muchas veces reacciones corporativas para defender a su sector o algunos agremiados de él, pidiendo siempre el borrón y cuenta nueva. No, o sea, no cumplimos, o que hubieron acuerdos, que esto, que el otro, pero bueno, o sea, comencemos de nuevo, comencemos de cero. Hay la posibilidad de comenzar de cero. Si los transportistas vienen ahora y dicen, a ver, señor Burgos, señor alcalde, borremos todas las infracciones y comencemos de cero. Y ahí ya no nos hacemos problema por seguir como están las cosas. Lo hemos dicho también públicamente, ¿no? Una propuesta clara y concreta al sector del transporte. Nosotros estamos dispuestos a anular todos los memorandos de infracción porque no nos interesan los montos que se puedan recaudar en materia de multas o de infracciones. Lo que nos interesa es la educación de los choferes y por eso les hemos hecho esta propuesta clara de conmutar memorándum de infracción por cursos de capacitación. Porque, lo hemos dicho también, estas faltas reiteradas, esta vulneración de la norma de forma pero premeditada, está directamente ligada con la capacitación, el conocimiento, la educación del sector del transporte. Y déjame hacerte una afirmación, Víctor Hugo, es decir, nadie en su sano juicio podría negarse a recibir capacitación para ser un mejor profesional, un mejor periodista, un mejor funcionario municipal y en este caso, como no, un mejor chofer también. ¿Cómo sería posible aquello? A ver, un chofer cometió una infracción. Si acaso estamos aplicando esta propuesta que tiene la alcaldía, ¿qué es lo que tiene que ocurrir de inmediato? ¿Que ese chofer tendría que pasar cursos durante 1 o 2 días, una semana, un mes? No tanto. ¿Cómo? A ver, pero cuéntenos, ¿cómo es la operativa de esto? Bueno, lo que nosotros hemos venido trabajando y todavía estamos afinando ultimando algunos detalles, es en la conformación de nuestra Escuela Municipal de Movilidad. Aquí no solamente se van a capacitar a los choferes, también a nuestra guardia, también a los usuarios que conducen vehículos, porque todos podemos cometer alguna infracción, todos podemos olvidar alguna parte de la norma que puede afectar al derecho del otro. Dentro del módulo que representa la capacitación a los choferes, hay módulos que son virtuales. Es decir, hemos montado a través de nuestra unidad gestora 3 aulas. Tenemos 3 aulas con pupitres, con 20 computadoras en una de ellas, en la que ellos van a poder acceder, por ejemplo, a la internet. Si ellos no tienen el tiempo o no de repente los recursos, puede pasar, o la facilidad de acceso en el barrio o en la parada donde ellos tienen para llegar a un internet, pues ahora tendrán que venir a las oficinas de la unidad gestora y pasar estos cursos virtuales con apoyo, con asesoramiento, cómo no, de nuestros mismos empleados públicos para que puedan rendir estas pruebas. Hay pruebas que son de aprovechamiento, ¿cómo no? Es decir, ellos tienen que asimilar de a poco, ir de a poco tomando conciencia respecto a conducir mejor, respecto a relaciones públicas, a cómo programar y planificar un mejor servicio. Es decir, estos módulos tienen que ir de a poco entrando, es decir, calando en la estructura cerebral de nuestros conductores. Y luego vendrán seguramente los cursos que ya van a ser evaluativos. Pero, obviamente, si tú como conductor recibiste los cursos virtuales y eres reincidente de las mismas faltas que cometiste y por las cuales fuiste capacitado y además aprobaste los cursos virtuales, pues ahora te toca
asistir a un curso presencial, donde ya no es suficiente hacerlo por internet, a través de las computadoras, sino estar presente en aula, tener un contacto directo con el capacitador. Y otro detalle importante, Víctor Hugo, no vamos a ser nosotros quienes van a capacitar a los choferes, van a ser gente experta en las materias o en la currícula que hemos organizado y programado para el efecto. Se está dando pasos importantes, bueno, y digo importantes porque cuando se trata de trabajar en medidas que se toman para asegurar el cumplimiento de la norma, lo son, si buscamos respetar los principios de convivencia, de urbanidad, aquí en cualquier parte del mundo. Se está haciendo trabajos importantes para con los choferes, para con el transporte urbano, para con los vehículos, las movilidades. Más allá de cuánto se haya avanzado y cuánto todavía falte, se va a trabajar a futuro, y quiero ir un poquito más allá, también con los peatones, porque claro, es el gran pretexto de muchos transportistas. No, yo quería ir a la parada, pero resulta que ese pasajero se enojó y me hizo parar ahí, en media calle, no, o me hizo parar en tal esquina donde no debía parar. O sea, el peatón también es en gran parte responsable de mucho del caos que se siente sobre todo en algunas zonas centrales de la ciudad de La Paz. Por supuesto. Es decir, ese es el módulo de cultura ciudadana, que también lo estamos desarrollando con nuestra Secretaría Municipal, que tiene amplia experiencia a la cabeza de nuestras queridas cebras para poder desarrollar la currícula y los contenidos de capacitación que tenemos en materia de cultura ciudadana. Y esto obviamente van a ser dirigidos no solamente a choferes, no solamente a conductores, sino también a peatones. Porque en algunos países del mundo también se le multa al peatón. Sí. De hecho, hemos logrado avances importantes, Víctor Hugo, por ejemplo, en la reglamentación del transporte no motorizado. Y ahí está la bicicleta, está el skate y, como no, también el peatón. Este último reglamento lo hemos revisado hace unos días con estas organizaciones de ciclistas, por ejemplo, que han visto con muy buenos ojos esta reglamentación. Entonces, estamos dando pasos importantes en transformar el sistema de transporte y no podemos retroceder, mucho menos frente a intransigencias, abusos o a chantajes. No vamos a retroceder, Víctor Hugo.